Ah, pues que se desconecte el otro residente para que no haya interferencia. Entonces, ya se desconecte. ya, sí, gracias. Bueno, entonces, empieza a dar este tema. Se lo puse a Diego, no de castigo, sino que necesito que todos tengan esta retroalimentación. Pongan atención, está larga la clase, pero la verdad la ha tratado de hacer muy buena, Diego. Entonces, cualquier pregunta, duda o consulta, vamos a estar ahí al pendiente, ¿sí? Entonces, si empiezan a tener preguntas, podemos dejarlas si gustan. Vamos cortando, digamos, si tienen una pregunta de lo que está hablando el doctor Diego, háganla, por favor, porque no quiero que al final se les vaya a ir, aunque estemos interrumpiendo al doctor, pero sí me interesa que tengamos claros ciertos conceptos, porque hemos tenido muy malos manejos postoperatorios. ¿Ok? Entonces, inicia. Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con lo que es la evaluación del paciente postoperado de catarata, que es una de las cirugías que más se realiza acá en la clínica. Entonces debemos recordar que la cirugía de catarata primero es una cirugía de tipo electivo, la gran mayoría. Se debe evaluar el grado en que la opacidad del cristalino afecta la visión del paciente y vamos a determinar si esta cirugía va a mejorar la calidad de vida de este. Sí, es uno de los objetivos principales, ver los riesgos y lo que son los beneficios también, ¿verdad? Entonces hay lo que son preguntas muy puntuales antes de operar una catarata. Primero, ¿cuál es el impacto funcional de la catarata en ese paciente? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes tal vez sabe cuál es el mínimo de visión que se toma para poder operar una catarata? 20 a 40 mejor corregida, ¿verdad? Sí, perfecto. También, ¿cuáles son las características morfológicas de la catarata? Ver el tipo de catarata, una catarata inmadura, una catarata ya madura, intumescente, que tenga factores de riesgo, que tengan pacientes con otras comorbilidades. Entonces también tenemos que ver si está indicada la cirugía para mejorar la calidad de vida del paciente o es para ayudar en el tratamiento de otras afecciones oculares, como por ejemplo, ¿cuál creen ustedes? Un glaucoma, sí, un glaucoma de ángulo cerrado, un glaucoma facomórfico, ¿verdad? Entonces eso le va a ayudar al paciente al momento de hacer su extracción de cristalino, se amplía pues la cámara y obviamente el ángulo iridocorneal, ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas también del paciente con respecto a los resultados refractivos de la cirugía? Siempre, obviamente, si un paciente tiene una buena visión de 20/40 o más, ¿sí? Y la vamos a usar a esta cirugía de tipo refractivo, es decir, para bajar su graduación, siempre tenemos que tomar en cuenta que debemos tener un estándar muy alto en ese paciente, ¿sí? Si no, obviamente, él se va a dar cuenta de que lo operamos y si pasa alguna cosa, pues puede la visión bajar más allá de lo que el paciente tenía. Entonces, siempre hablar con el paciente acerca de todo lo que son sus expectativas y las nuestras como cirujano y también explicarle los riesgos y beneficios a pesar de que se haga el procedimiento con la mayor seguridad y esto, ¿sí? También el paciente si tiene comorbilidades oculares o sistémicas que puedan afectar la decisión de proceder o no con la cirugía o alterar el plan de manejo. ¿Cuáles creen que pueden ser también? Un diabético mal controlado, ¿sí? ¿Qué más? Sí, pacientes Pueden participar los que están en sede, por favor. Sí. Pueden también, sí, como decían los doctores, también lo que son problemas de retina, ¿sí? Que pueden causar disminución de la visión a pesar de que la cirugía salga lo más tranquilo. Entonces, obviamente tenemos que tener en cuenta la historia clínica del paciente, cuáles son sus datos importantes, dentro de los métodos de salud general, si es que el paciente tiene enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión, también otras enfermedades, aunque parecieran no importantes, la artritis reumatoidea, si tienen problemas de superficie, todo eso. También pacientes si cuentan con alergias, son pacientes alérgicos, o si se encuentran usando algún tipo de medicamentos. Medicamentos como cuáles ustedes son importantes. La tamsulosina, ¿qué puede provocar la tamsulosina? Tal vez. Sí, puede provocar ese. ¿Cuál doctor me disculpas? ¿El que habló? Ya, la tamsulosina puede provocar el IFIS, que es el floppy eye syndrome, ¿verdad? Entonces se puede cerrar la pupila durante la cirugía. También lo que es el uso de, por ejemplo, medicamentos de glaucoma, análogos de prostaglandinas, al ser proinflamatorios pueden provocar edema macular también y más inflamación a nivel del segmento anterior.
Una consulta, ¿están ahí los fellows? Doc, están presentándole pacientes al doctor Rudy porque llegaron bastantes pacientes ahora en la tarde. Entonces están terminando los últimos. Pero saben que va a haber clase, ¿verdad? Porque me interesa que ellas estén, porque el Sí, mal manejo ha sido de parte de ellas. sí, yo les expliqué, doctora, que apenas se ocupaban, me dijeron que venía. Ok, muy bien. También tomar en cuenta pacientes con historia de glaucoma, ¿sí? Hay pacientes que obviamente pues vienen con catarata y aparte glaucomas muy avanzados, en donde obviamente nosotros durante la cirugía lo que tratamos es de causar menos daño, tanto desde el punto de vista de la anestesia hasta el punto del procedimiento quirúrgico. Bajamos lo que son parámetros, trabajamos con botellas bajas o trabajar con el ojo lo más tranquilo. También antecedentes de pacientes que tengan cirugía refractiva. ¿Por qué creen que es importante eso? El cálculo de lente. Perfecto, por el cálculo de lente, porque obviamente hay que utilizar fórmulas ya más modernas, ver si tenemos o no historia previa a la cirugía, grosor corneal y todo esto, ¿verdad? También si tienen enfermedades a nivel del nervio óptico, si hay algún tipo de isquemia, todo eso, si es que se puede detallar aún en la catarata, siempre explicar al paciente no solo ver a la catarata como catarata, sino que también tiene retina, tiene otras estructuras, entonces explicarle si vemos ya un daño, decirle, bueno, usted requiere su cirugía de catarata, nuestro objetivo es mejorar, pero obviamente también hay un problema que hay en el polo posterior que puede ser que no nos permita mejorar tanto. ¿Cuánto? No lo sabemos, porque realmente hay casos que nos sorprenden, que vemos daños muy avanzados y el paciente mejora muchísimo, entonces, pero siempre recalcarle o siempre explicarle esa situación. También en la historia social, ver la ocupación del paciente. ¿Por qué creen que es importante la ocupación? Quisiera que alguien de la SES tal vez si puede aportar en algo. Como están bien colaboradores, Sergio. Pues igual dependiendo del trabajo también se pueden presentar diferentes daños en el ojo, pero no sé específicamente qué, qué trabajo quiere hacer. Sí, bueno, aquí abarca múltiples causas, por ejemplo, lo que se refiere un poco a la ocupación, pasatiempo y estilo de vida del paciente, ver su grado de cultura, ¿sí? Con qué paciente estamos hablando, a qué paciente vamos a operar, si el paciente vemos que tiene más apego al tratamiento con las medicinas, o vemos el paciente, hay gente que aquí se lo opera y se va a trabajar al siguiente día, siempre explicarle, obviamente, dependiendo de su tipo de trabajo, también pueden haber complicaciones postoperatorias. También pueden estar asociadas esto de la historia social, por ejemplo, a cataratas, por ejemplo, en la gente que soplaba vidrio antes, tienen un cierto tipo de catarata especial, o también asociados a traumas, que tienen más riesgo de tener trauma preoperatorio, por ello forman la catarata, o también pacientes que pueden golpear después de la cirugía por su misma ocupación, agricultores o demás. Entonces, siempre veamos el paciente que vamos a tratar y su grado de educación y el apego al tratamiento que vamos a tener postoperatorio. Para la decisión del lente, ¿no? Depende del tipo de paciente, ver qué tipo de lente podría ser ideal para él. Tienes razón, muy bien. El lente también es algo muy importante, ya que hay gente que es personalidad tipo A. Tenemos que analizar bien este tipo de pacientes, saber si son candidatos a lentes multifocales o trifocales. Entonces, lo que más implantamos acá en la clínica es monofocal o en la mayor parte del mundo, porque son lentes, creo que son más adaptativos, pero sin embargo, en pacientes con personalidad compulsiva, hay que tomar en cuenta y hacer más estudios, pentacamo, topografía corneal, a ver si ellos son candidatos para este tipo de lentes, ¿verdad? Asimismo, siempre, bueno, tenemos que tomar en cuenta el consentimiento informado. Todo paciente que se va a someter a una intervención debe conocer tanto los riesgos como beneficios del procedimiento, así lo hagamos con la mayor seguridad y experiencia, pero las complicaciones siempre están presentes. Entre más uno opera, más complicaciones va a tener, y lo importante, bueno, complicaciones van a haber, pero lo más importante de esto es resolver esas complicaciones y detectarlas a tiempo, ¿sí? Porque si dejamos pasar mucho tiempo, entonces vienen los problemas cada vez, es como la incisión de la faco. Si hacemos mal la incisión, nos complicamos más adelante, y lo mismo en la evaluación postoperatoria. Si no detectamos a tiempo, posteriormente cada vez se va a hacer más difícil el tratar al paciente o tratar de ayudarle, ¿verdad? Entonces, bueno, dentro de las complicaciones intraoperatorias que se pueden dar y
que esto va a causar una repercusión en la valoración postoperatoria. Por ejemplo, van a ser pacientes que tengan una mala dilatación previa, una hendidura palpebral estrecha para el abordaje, un bajo conteo endotelial que detectarlo muy bien antes de una cirugía con la microscopía especular o también con la exploración en lámpara de hendidura, ¿sí? También ver lo que es, la cámara anterior que ya hablamos, pacientes que tengan hipertensión ocular o glaucoma, ¿sí? Ver cómo está el nervio, cómo está su presión, si están usando medicamento. También la incisión, si fue mal construida o pasó algo durante la intervención, como les decía, pasa factura a la final. También, ¿sí? También las capsulorhexis, ¿sí? También tenemos que ver si se hizo circular continuo, corcholata, quedó por ahí un remanente de cápsula que no se la pudo extraer, porque hay médicos que a veces he visto no pudieron cerrar la rexis, la remangan a un ladito y continúan con la cirugía, pues depende de la experticia del paciente, pero todo eso a la final nos puede provocar una fimosis de la cápsula y todo eso. También lo que es diálisis del iris en procedimientos de cirugía, sobre todo en SICS, ¿sí? Tener cuidado al momento de la deliberación del núcleo. Hemorragia expulsiva que está presente en toda cirugía de catarata, ¿sí? O en toda cirugía intraocular. También desprendimiento de Descemet, también lo que es el IFIS que habíamos hablado, quemaduras de la incisión con la punta de la faco. Tal vez alguien sabe a cuánto llega la temperatura de la punta de la faco al momento de hacer ultrasonido, ¿no? Alguien de las sedes tal vez sabe. Gustavo. La quemadura se produce más o menos a partir de los 60 grados centígrados, pero la punta del faco, si no mal recuerdo, creo que puede llegar como hasta los 90 grados. No es mucho mayor. La temperatura de la punta de la faco por la energía que genera puede ir a partir de 700 grados centígrados. Por eso la irrigación la enfría y el capuchón también ayuda a disipar un poco la energía térmica que genera este tipo de... Entonces la quemadura no es fácil. Nunca he tocado la punta, pero si uno la toca, me imagino que se va a quemar. Entonces, también el lío, si no sufrió ¿cómo se dice? Una amputación de las ápticas durante la inyección en el ojito, ¿verdad? Y la más frecuente, obviamente, pues de todas las cirugías de catarata es la RCP, ¿sí? Es la complicación más frecuente que tenemos, ¿verdad? Entonces, para valorar un paciente ya operado de cirugía, ¿verdad? Tenemos lo que son complicaciones inmediatas, intermedias y tardías, ¿sí? Dentro de las complicaciones inmediatas las vamos a poder evaluar entre las 16 y 24 horas postoperatorio, que es lo que debemos revisar en el primer día, ¿sí? Primero, la presencia de queratitis o edema microquístico. Segundo, lo que es la filtración de la incisión, si no hay Seidel. ¿Alguien sabe tal vez de los R1 qué es el Seidel? Cuando hay presión de humor acuoso a través de esa cámara. Sí, es cuando pasa humor acuoso a través de una incisión o una herida a nivel corneal. Entonces, eso es también si el paciente tiene TAS, endoftalmitis o otros souvenirs, digamos fibras, detritus, talco, restos de núcleo, de corteza y todo eso, ¿verdad? Lo que también se refiere a valorar edema corneal, hipertensión ocular y desprendimiento de Descemet. Vamos a ir desglosando cada una de ellas para que ustedes sepan qué tomar en cuenta y qué revisar. Entonces, como habíamos hablado, el Seidel, como podemos ver en esa imagen, indica la pérdida de líquido de humor acuoso a través de una perforación de la córnea, en este caso a través de las incisiones o de la herida, ¿sí? Sea FACO o sea otro tipo de cirugía extracapsular, ¿sí? Entonces, en el examen clínico, ¿qué es lo que hacemos los médicos? Primero vamos a revisar al paciente, ver si el paciente tiene hipotonía o también disminución de la cámara anterior o atalamia en algunos casos, ¿sí? Vamos a aplicar fluoresceína a nivel de las incisiones y con una luz azul cobalto vamos a ver cómo se lava la fluoresceína en el momento que pase el humor acuoso. Recuerden, el humor acuoso no va a tener colorante en sí, entonces va a lavar el colorante que está sobre la córnea. Así se lo ve. Entonces, si este flujo se oscurece es porque hay un Seidel positivo. El tratamiento, bueno, el tratamiento depende mucho del grado de apertura o de perforación o de la lesión, ¿cómo está? Si es una herida muy pequeña, se pudiera intentar reparar con un lente de contacto, ¿sí? Para ver si ya con el crecimiento epitelial se sella la herida, o si no, más seguro, mejor volver a meter el paciente a quirófano y hacer hidratación de heridas, o también colocar una sutura, ¿ya? ¿Sí? Para no estar el paciente metiéndolo a quirófano a cada momento.
¿Cuáles creen que sean los riesgos en el paciente con un Seidel activo, los R2? ¿Alguien que quiera dar un ejemplo, por ejemplo? Salvatore. Una endoftalmitis para empezar, ¿no? Sí, perfecto. Una endoftalmitis es la principal causa. Hay una herida abierta y hay que cerrarla como de lugar. Entonces, ¿perdón? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, Salvatore? Trauma también. No. O sea, No. tocado o sea, postoperatorio. Digamos, el Eh, riesgo de tener la herida abierta sería. Sí. ya. Como tú dijiste, tener una endoftalmitis. Entonces, siempre hay que cerrar toda herida que está abierta, hay que cerrar. ¿Sí? Otras causas, por ejemplo, también en los pacientes que podemos hallar la presencia de queratitis. Entonces, muy importante yo lo que les hablaba previo, porque un paciente usualmente hay que verlo desde un factor integral. Hay pacientes que previo a la cirugía de catarata ya tienen un ojo seco, entonces no necesariamente la catarata va a provocar este tipo de alteraciones. Entonces, hay una amplia gama de etiologías como el ojo seco preoperatorio, pacientes con artritis, lupus, pacientes con enfermedad tiroidea, Sjögren, todo eso que puede alterar la superficie del ojo y puede obviamente provocar una queratitis, ¿verdad? El uso también de los corticoides que vamos a tener, que son necesarios después de la cirugía, también van a provocar un ojo seco y no permiten la reepitelización. Entonces tenemos que ir jugando la dosis que se va a aplicar en estos casos. También al tener una herida abierta a nivel de epitelio, tenemos muy fácil acceso, sobre todo al virus del herpes que está en el medio ambiente, que se ha reportado como uno de los agentes que afectan más a la córnea. Entonces, siempre a un paciente que tenga queratitis, ponerle su fluoresceína, ver el patrón que pinta, ¿sí? Si es una queratitis puntacta, o si es ya una dendrítica, o tiene una geográfica, o qué tipo de lesión tiene. Entonces, siempre teñir el paciente, porque a veces si lo hacemos solo con la luz normal, no se aprecia todas las lesiones de córnea. Entonces, el tratamiento en estos casos primero va involucrado a mejorar la lubricación del paciente, si es una queratitis simple, ¿sí? También se puede usar un lente de contacto de vendaje para tratar de promover la repitelización y que el parpadeo, el efecto mecánico, no se lleve las células que están creciendo. Y bueno, obviamente, si es que el paciente tiene algún otro tipo de queratitis, sea bacteriana, viral o el patrón que veamos, ya se va a dejar tratamiento según su etiología. Una ciclovir si es viral. Obviamente, como estamos hablando de cirugía de catarata, ya está el paciente medicado con antibacteriano, entonces eso ya no aplicaría para ese tipo de caso, ¿verdad? Otra de las complicaciones que usualmente sí la vemos en cirugía de catarata, tenemos el edema corneal pseudofáquico. Se va a estimar que el 1 al 2% de las personas sometidas a este tipo de intervención van a desarrollar un cierto grado de edema, ¿sí? El desarrollo del edema se produce principalmente por un traumatismo del endotelio seguido de edema estromal y epitelial progresivo. Se produce por todo lo que es el movimiento de los líquidos que se usan durante la cirugía, durante la FACO, también el choque de las ¿cómo se llama?, de las partes de cristalino, de las cuadrantes. Toda esa dinámica causa una alteración en la parte interna. Entonces, entre más líquido pasa por ese ojo, más se va a inflamar. Por eso tenemos que tratar de que una cirugía sea lo más corta y efectiva posible para que obviamente pues el resultado postoperatorio sea más satisfactorio, ¿verdad? Entonces, para la etiología de esta queratopatía pseudofáquica de tipo buloso, hay que tener en cuenta lo que yo les había explicado desde lo que es el preoperatorio. Primero, ver si el paciente no tiene un bajo recuento endotelial. Entonces, ¿a qué consideramos un bajo recuento endotelial? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien de los que estén en las periféricas quiere indicarnos? Menor de 1500. No se te escucha, Laura, acércate más. Laura, no se te escuchó. Cassandra. Menor de 1500. Sí, efectivamente, bueno, dentro de lo que se refiere ya bajo conteo endotelio, si son menos de 1500, 1000 células realmente a nivel de endotelio.
para que una córnea se llegue a descompensar son menos de 700. Entonces, a un paciente con menos de 1500 de recuento, hay que valorar si hacemos, dependiendo del grado de dureza de catarata, si se hace una extracapsular o se puede proceder mediante facoemulsificación y con mucho viscoelástico dispersivo, ¿verdad? También lo que son factores intraoperatorios, bueno, asociados a lo que es el poder de ultrasonido que vamos a utilizar, también a lo que hablábamos de las soluciones de irrigación. Adentro del ojito hay mucho líquido que se está moviendo. También vamos a inyectar sustancias, sea lo que se llama el anestésico, el azultripán. Todas esas son sustancias extrañas para el ojo que van de una u otra forma a afectar su metabolismo a nivel de la córnea, entonces se va a edematizar. Más aún todavía si es que existe ruptura de la cápsula posterior, en donde ya el vítreo va a salir y obviamente ese sí causa inflamación, entonces la córnea se pone opaca, sube la presión intraocular, entonces esos son factores asociados a la cirugía. Y posoperatorio, bueno, asociados mismos a su factor inflamatorio, el glaucoma que se va a producir usualmente se da esto por la retención, bueno, puede ser por proceso inflamatorio y segundo también por la retención de agentes viscoelásticos después de la cirugía. Entonces, tomar en cuenta siempre bien el lavado del visco debajo del lente y por encima luego de la cirugía. Y también lo que se refiere a cuando un lente se luxa, si pasa a cámara anterior o queda algún áptico por fuera de la bolsa y está tocando el borde del ángulo o el iris incluso. Entonces, siempre tener en cuenta eso, ¿verdad? Porque hay lentes para cada estructura y no todos están diseñados para las mismas estructuras. Hay líos de soporte angular, líos de sulcus, líos de bolsa, líos para ser anclados y todo eso, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esa situación. La etiología para un edema de córnea también se basa mucho en lo que se refiere a la edad avanzada del paciente. A mayor edad hay menos conteo endotelial. También la distrofia de Fuchs que ya habíamos hablado. También durante la inserción del lente intraocular, ¿sí? Y también si es que se encuentra en cámara anterior, si se va a dejar un lente de cámara anterior, está más cerca del endotelio, entonces hay más riesgo de daño. También si hay pacientes que tienen cirugía intraocular previa, como por ejemplo, ¿cuál? Glaucoma, ¿sí? Si se pusieron dispositivos de drenaje o traves, eso ya también, todas estas sustancias que se ocupan también para estas cirugías causan alteración o bajan las células endoteliales. Cámaras anteriores poco profundas que tengan contacto con el iris, ¿verdad? El glaucoma, también traumatismos, ¿sí? Pacientes tienen tal vez el mismo traumatismo va a generar inflamación, pérdida de células, puede generar glaucoma, desplazamiento del iris, todo eso, también iridodiálisis. También enfermedades sistémicas como en la diabetes, enfermedad pulmonar, enfermedad obstructiva. Recordemos que cuando un paciente es diabético y tiene altos niveles de glucosa, no solo está la glucosa alta en sangre, sino también a nivel del humor acuoso, del humor vítreo, entonces los radicales libres están más presentes en este tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces la inflamación es mayor. También lo que es el síndrome tóxico del segmento anterior, que ya lo vamos a evaluar más adelante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los signos? Como podemos ver en la pantalla, lo que usualmente observamos en un paciente puede ser un edema corneal. Hay que hacer los cortes con la hendidura, si este es de endotelio, estroma o epitelio, pueden estar los tres. Pueden haber lo que son pliegues en Descemet, es la capa que se ven como estas líneas de acá verticales que están a nivel del eje visual. También lo que son microquistes epiteliales, se forman como ámpulas subepiteliales, incluso que pueden ser grandes, hay que ver eso. Ya bulas, que son ampollas, o también defectos epiteliales en donde hay tinción, ¿verdad? Andrew, ¿cómo puedes diferenciar un edema corneal por inflamación y un edema corneal por pío alta? Yo, Andrew, perdón. ¿sí? Sí, ¿Tú? pues bueno, el signo característico va a ser la presencia de la presión intraocular alta, Pero si ¿verdad? no le has tomado la presión, estás viendo la córnea, lo sentás, ves al paciente, primer día posoperatorio. ¿Cómo sabes Ok. vos que vos decís, ah, no, esto es presión alta? Ah, no, esto es porque se usó mucho ultrasonido. Por los microquistes, específicamente. ¿Qué más? Pueden haber bulas. Los microquistes vienen siendo como las bolas.
prácticamente, es el acúmulo de ellas. ¿Y cómo decís vos que es un edema inflamatorio? Pues puede haber presencia de hiperemia, el Estoy hablando de antecedente. córnea. ¿Por qué estoy preguntando, chicos? Porque no saben identificar estas cosas, ¿sí? Y hay por las estrías, R3, entonces tienes que saberlo, ¿eh? There's a lesson. ¿Cómo dices, José? por las estrías. Correcto. Cuando hay estrías, pliegues y todo eso, estamos hablando que es un edema más de inflamación, ¿sí? Entonces tienen que tener muy en cuenta eso, porque ya son R3 y tienen que saber esas cosas. Continúa, Diego. Asimismo, algo para apoyarnos, podemos utilizar lo que es, aparte ya de ver el grosor corneal con la hendidura, podemos usar también lo que es la paquimetría corneal. Debemos recordar que una córnea estándar va entre 535 a 545, pero cuando hablamos ya de edema post cirugía, este puede llegar a 600, incluso más de 700. Entre más alto el edema, pues obviamente más daño va a tener la córnea, ¿verdad? Y el riesgo de que la córnea puede quedar descompensada es mayor entre más días pasa así, porque su metabolismo se ve afectado. También podemos basarnos en lo que se llama el OCT corneal, ¿sí? Para ver el espesor, ver también como por ejemplo en esta segunda imagen del OCT se ve aquí un microquiste, es a nivel del subepitelial, y también podemos utilizar la microscopía especular a ver si hay lo que son estas islas de Fuchs, ahí a nivel de la microscopía, en la distrofia, a ver si estamos teniendo áreas donde no hay células hexagonales del endotelio. Entonces, todo esto nos sirve como exámenes diagnósticos después de una cirugía, incluso previo hay que hacerlo, ¿sí? Siempre hay que hacer previo a una cirugía. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que le vamos a dejar a una córnea que tiene edema corneal? Bueno, primero lo que es el tratamiento de primera línea es la solución salina hipertónica 0 al 5%. Aquí en Guate, que es donde estamos estudiando, pues lo conocemos con el nombre de Alfer, solución salina al 5%, y también hay otra de Bausch + Lomb, porque no hay muchas marcas que distribuyen esto, es Muro 128. Veo que lo venden a través de eBay si algún rato necesitan, pero el Alfer está aquí tanto en ungüento como en gotas, entonces se le puede dejar al paciente, y el ungüento dura más en el ojito, entonces también lo pueden usar, es muy bueno. Justamente pues su posología va a variar dependiendo del grado de edema. Podemos, si es que es mucho edema, de cada 2 a 3 horas en el paciente, y el ungüento podemos también dejarlo al acostarse para que la córnea se esté deshidratando durante la noche, ¿sí? Sí, puedes combinarlo si el edema es grande. Ahora, si el edema vemos que no es mayor, pudiéramos dejar solo el gotero. También tenemos que las bulas epiteliales rotas deben tratarse de una forma similar a una abrasión corneal, entonces podemos poner lo que habíamos hablado, un lente de vendaje, ¿sí? Como ya sabemos, estos pacientes ya están con terapia antibiótica, entonces eso no es necesario, a menos de que vean algún patrón dendrítico o algo así, pues siempre asociar el otro antibiótico, ¿verdad? Si es necesario y vemos mucha secreción o algo, podemos tomar incluso cultivos, ¿sí? De secreción que se pueda emanar. Asimismo, para manejar... La solución salina no solo vamos a usarla en edemas. Por ejemplo, la semana pasada operé un paciente que tenía una córnea gutata. Obviamente no tenía microscopía especular porque era enviado de un médico de afuera. Entonces lo mandó a solo Faco. Cuando yo hice la cirugía vi la córnea y creo que estaba el doctor Diego a la par mía. Le dije, este ojito va a inflamar. Entonces le di la indicación de que de una sola vez dejáramos solución salina. Incluso el paciente el siguiente día posoperado, a pesar de que ultrasonido se usó casi que cero, tenía una visión de 20.600, o sea, su córnea estaba edematizada. Hoy lo vimos y su visión con corrección estaba a 20/30 y la córnea estaba como que no la habían operado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vean córneas gutatas así, que ustedes dicen, esta córnea se ve algo feíta, ni lo piensen. Siempre dejen solución salina, no les va a hacer nada de daño. Déjenla frecuente cada 3 horas y a la semana pueden bajarla. Entonces, eso es algo que tienen que aprender, porque no solamente van a seguir un protocolo, sino que también van a ir aprendiendo conforme vayan haciendo práctica clínica y quirúrgica, porque ¿de qué les sirve que sean quirúrgicos si no tienen nada de práctica clínica? Entonces, ténganlo en cuenta. Continúa, Diego. Sí, efectivamente, obviamente, si el edema ya vemos que va resolviendo, le vamos pausando sus gotas cada 4, cada 8 horas, según la evolución.
Para ayudar más aún a lo que es el edema corneal, podemos usar lo que son medicamentos antileucomatosos, de preferencia lo que son betabloqueantes y también agonistas alfa, como por ejemplo la brimonidina, una gotita cada 12 horas. ¿Alguien sabe por qué no podemos dejar análogos de prostaglandinas y tampoco inhibidores de la anidrasa? ¿Sí? Aumentan la inflamación. Y la brimonidina va a actuar, inhibe un poco la función de la bomba endotelial, entonces tratamos de, La dorsolamina. sí, la dorsolamida no podemos dejarla tópica porque altera la bomba y no permite que el edema salga, ¿sí? Entonces podemos usar una brimonidina que sí nos facilita esto. Antivalor, en su defecto. Correcto, doctor. También nos apoyamos del uso de esteroides, ¿sí? Tópicos y sistémicos suelen emplearse para reducir esta inflamación aguda. Si vemos que la córnea está bien edematizada, cada 1 o 2 horas los primeros días para tratar de esa córnea desinflamar y sacarla de ese episodio, ¿sí? Y vamos destetando según la evolución. Asimismo, también podemos usar lo que es el desaflacor o la prednisona oral. Aquí en la clínica usamos más lo que es el desaflacor de 30 miligramos, que es un esteroide sistémico, a una dosis de 30 miligramos diarios los 3 primeros días, y si está muy edematizado hasta 5 días, o nos podemos extender un poquito más de tiempo hasta ver la evolución del paciente. Obviamente un paciente con bastante edema tenemos que estarlo chequeando cada 2, 3 días según la evolución para ver si tenemos que dejar más o menos medicamento, ¿sí? Óiganme, hasta el momento no hay ningún estudio, incluso le he dejado tarea siempre a los residentes y no hay estudios que comprueben que combinar el acetato, combinar prednisona con Dexa va a mejorar la inflamación. O sea, lo que vas a potenciar es nada más que te pueda dar un aumento de presión intraocular. Entonces, si ustedes han hecho mucho ultrasonido o el fellow les dijo, mira, o sea, escucharon, porque no siempre van a decir, el cirujano a veces no quiere decir las cosas, pero uno que va aprendiendo va oyendo. Y si ocupan mucho ultrasonido, pueden dejar aparte el antibiótico con el esteroide. ¿Sí? No es que van a combinar el Gotabiotic Plus más algo más, ¿me entienden? Porque hacen eso, que dejan Sofipren y dejan Gotabiotic Plus. Y no es así. Mejor dejan solito el antibiótico, pueden dejar un Gotabiotic solo, un Sofixi, pueden dejar un Prenefrin Forte. Yo, Alejandra Gámez, prefiero 1000 veces Prenefrin Forte que Sofipren o Pretz. En pacientes postoperados, la evolución es mejor. Y el precio, créanme que solo son como 5 quetzales, pero es preferible que gasten 5 quetzales más a que la córnea se toche. Entonces, si quieren dejar un esteroide solito, no lo dejen combinado con un antibiótico con esteroide, por favor. Y si alguien dice, no, pero es que sí está demostrado, me enseñan el artículo donde está y cuántos casos hay, porque no hay ninguno. Entonces, esa es una mala maña que han agarrado de México para todos lados, ¿verdad? Continúa. Sí, efectivamente, pues se pueden usar separados. También siempre tomar en cuenta que son pacientes que tienen defecto epitelial, entonces siempre teñirlos, porque como estamos usando esteroides, estamos también alterando la flora bacteriana normal del ojito y obviamente se puede provocar una sobreinfección, entonces siempre tiñan, vean si no tienen defectos grandes o herpes o cosas así, entonces lo recomendamos. Entonces, aparte, bueno, si es que el paciente, a pesar de todo esto, vemos que no va mejorando, obviamente se va a ir ¿a qué? A un trasplante de córnea, ¿verdad? Entonces, en lo que se refiere al trasplante... Pregunta, doctor Alberto Miramontes, ¿cuál es el valor que ocupamos en una microscopía especular en un paciente posoperado de catarata que tiene indicación de trasplante? Arriba de 545. ¿De qué estás Digo, hablando, profesor corneal? Yo estoy hablando de microscopía especular del condeo endotelial. ¿es de 700? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Veamos, quiero ver quiénes son de los R. Es menor a 800, doctora. Un poquito más. ¿Sergio? Sergio. Estaba con secuelas. Quiero decir 1100. No. 900 pueden utilizar, ya un paciente de 900 para abajo ya terminó el trasplante, ¿vea? Entonces, ya de 800, pues literalmente la córnea está totalmente opaca, hágansela.
Sí, así hemos tenido pacientes en Fundazúcar que hacen la microscopía y así dejan indicación de microscopía antes de la cirugía. Y sí hemos visto que hay después disminución, ¿verdad? Entonces hubo un paciente que tenía una semana después de la cirugía, tenía, bueno, tenía como 1300. Entonces dije, bueno, métanle triamcinolona, Preceptal, intracameral y dejen goteado, solución. A las 2 semanas lo volvimos a ver y ya tenía 900. Fue para trasplante, ¿verdad? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Continúa. Sí, es efectivo lo que dice la doctora. O sea, la pérdida no la vamos a ver en 2 días. Eso hasta el tercer mes. Vamos a ver con cuántas células va quedando el paciente. Y obviamente, pues, tal vez me faltó algo. ¿Alguien de ustedes me puede decir? Porque si estamos hablando de microscopía y son cosas que tenemos que ver postoperatorias, ¿cuánto es, por ejemplo, la densidad celular normal en un paciente adulto? Más o menos. Ángel, 2500 en un adulto, varía con la edad, pero Sí, más o varía menos. con la edad, pero más o células menos. se pierden anuales. Ángel, ¿Perdón? ¿cuántas células se pierden anuales? Anual no recuerdo, creo que era por década, doctora, creo que eran Erika, alrededor de... Erika, Hola, doctora, una disculpa, estamos en consulta todavía. ¿Cuál es la pregunta? pues sí, en consulta termina. Ahí después Gracias. necesitamos. Gracias. Andrew, De 10 a 30 por año. ¿será no correcto, doctor Diego? Yo sabía realmente que la pérdida anual era de 0.3% por año. Y si tenemos el 10 ya quedaste sin córnea o a los 60, pues o sea, no. 0.3. Ah, pero estoy hablando de células, no de porcentaje. Por eso yo pregunté el porcentaje. ¿Sí? Ok, 0.3. Bueno, ya lo dijo el doctor, ¿verdad? Continúa, Diego. Asimismo, el coeficiente de variabilidad, que es un dato muy importante, ¿saben de cuánto es normal? ¿O hasta cuánto es normal? Bueno, les voy a decir para que lo tengan. Abajo de 40, ¿no? Ajá, abajo de 40. Y la hexagonalidad, que es algo muy importante para ver el pleomorfismo de las... Arriba de Recuerda, 60. no llegamos al 100% de hexagonalidad en una córnea, pero de 60 para arriba es normal, menos de 60 quiere decir que hay daño. Entonces ya se anticipan incluso con el paciente a decirle, mire, su córnea, vamos a hacer todo lo delicadamente posible para defenderla, pero puede haber el riesgo de. Entonces ya tenemos anticipados incluso. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos riesgo de con parámetros más bajos? ¿Qué vamos a hacer? Una 6. Sí. Se complica en la vida, por eso se tochan las córneas. Sí, porque meterse en cataratas duras, córneas Sjögren que tienen esas de cocodrilo que se dice, pues son córneas que ya de antes, solo con las gotas ya se dematiza, a veces vemos el epitelio y todo, ya la córnea no brilla igual y sabemos que son córneas más delicadas. Si vamos a cirugía, bueno, no vamos a adentrar en cada técnica, sí, solo vamos a mencionarlas, sea un trasplante, un PKP, un completo, también podemos usar lo que es queratoplastía endotelial con membrana de DSM, el DAMEC, o la queratoplastía endotelial automatizada con desprendimiento de DSM, que es el de SAEC, pero la que se ha demostrado que tiene mejor efectividad es la trasplante endotelial, entonces es la que actualmente se está tratando de hacer más y que tiene mejor pronóstico para el paciente, ¿verdad? Otra complicación que podemos detectarla diferenciándola un poco del edema corneal, porque a veces es un poco difícil hacerlo, es el desprendimiento de la DSM. Es una complicación infrecuente, sí que puede resultar devastadora si no se la detecta a tiempo. La etiología, bueno, tenemos que esto se debe a que el humor acuoso penetra el espacio predemesemético y la desprende. La causa principal de esta alteración es iatrogénica, realmente es cuando nosotros estamos manipulando los instrumentos dentro del ojito, ¿verdad? También puede sufrirse por traumatismo, pero es en menos porcentaje y en casos raros y predispuestos de forma espontánea. Sí, yo eso un poco he visto, pero más lo que se ve es a nivel postquirúrgico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, en esta imagen podemos ver el corte a nivel de la córnea y atrás de la hendidura de luz se forma una línea, ¿sí? Esa línea es justamente la DSM que está desprendida. No necesariamente va a estar a veces en el centro, sino también puede estar periférica. Entonces tenemos que hacer un corte de luz y se puede
a observar también el signo de la doble cámara. Si la DSM está muy atrás, se puede ver como una línea que se forman como dos cámaras en la cámara anterior, ¿sí? Entonces, al examen físico, aparte de verlo a través de la hendidura, ¿sí? Podemos también utilizar otras formas diagnósticas, como por ejemplo el VM, ¿sí? También, o el OCT de segmento anterior. ¿Cuándo ustedes ya pedirían un estudio de esto si vemos que el paciente está con la córnea edematosa? ¿Cuándo ya lo piden al examen? Porque no lo pedimos en todos, si se dan cuenta, solo es en ciertos pacientes. ¿Alguien de los R2 o R3 que nos quiera responder también? Pregunta a los que están ahí en zona. Los que están acá. Bueno, todas te pueden comprometer el eje visual. ¿Alguna otra? Lo que, o sea, ¿qué tanto abarca? Puede ser el abarcamiento, pero sobre todo el tiempo de resolución. Si vemos que el edema no se está reabsorbiendo, mucho detalle en detectar desprendimiento de DSM, ¿sí? Porque a veces, como les digo, tal vez no podamos ver la DSM que está desprendida o está muy posterior y no la podemos ver por el edema mismo. Pero si no, si vemos que el edema no pasa de una, hacerle un OCT de segmento o si tienen el VM. Los signos, como les decía, se puede observar como una membrana translúcida en la cámara anterior, en el lugar de la incisión, tienen que buscarlo bien, o a nivel de la perforación de la DSM. El signo distintivo de este es el edema localizado, ¿sí? Como por ejemplo en esta imagen podemos ver un edema en la parte inferior. A este paciente se le hizo un corte mediante OCT y se le puede observar la DSM desprendida, ¿sí? Que genera un gran edema local, ¿sí? Ahora, si ya nos jalamos toda la DSM, toda la córnea va a estar dañada. Entonces, incluso aquí podemos ver que este paciente lo llevan observando 20 días y el edema sigue, entonces ya no es algo común, ¿sí? Entonces, cuando un paciente tiene este signo, lo que hacemos, aparte de realizar este tipo de estudios, es la terapia médica. Muchos dicen que los desprendimientos de DSM pueden resolver de manera espontánea, ¿sí? El momento en el que el líquido ya va llenando el ojito, puede ser que vuelva a pegar la DSM, pero la gran mayoría de cirujanos lo que recomiendan es usar tratamiento a nivel sea de aire o de gas. Si van a usar aire, también pudieran colocar un punto de espesor completo para poder fijar la DSM, ya cuando se pone el aire. O en su defecto, lo que más se trata de usar es gas C3F8, que es el que más dura en el ojito, para que la DSM permanezca adherida a su membrana basal y en las siguientes semanas ir recuperando su transparencia. ¿Cómo se realiza este tipo de... ¿Mande? ¿Qué posición le dejamos al paciente? A este se deja supino, boca arriba, para que pegue la burbuja de aire, pues desplace la DSM hacia arriba y la pueda pegar a las demás capas de la córnea. ¿Sí? Se inyecta esto con una aguja 23 o 30G. Lo que sí nos especificaba, bueno, la literatura es que se llena de gas por completo la cámara para que se pegue y luego de 15 a 20 minutos se puede hacer liberación de un poquito de la burbuja, ¿sí? Se recomienda también realizar una iridectomía periférica inferior para prevenir el bloqueo, ¿verdad? Y que mantenga la posición que la doctora nos sugirió, ¿verdad? Algo que nos continúa es el síndrome de toxicidad del segmento anterior. Espérate. Quiero ver. Doctora Erika, ya que está otra vez con nosotros acá, dígame cuáles son los signos clínicos de un TAS. Hola, doctora. Buenas tardes. Bájale volumen. Ok, hay varios, doctora. Podríamos encontrar inflamación del segmento anterior, podríamos encontrar celularidad, la córnea con edema, membranas inflamatorias en segmento anterior y también posterior, elevación del apío y pues de eso me acuerdo ahorita. Creo que también puede ser hipócrita, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia de tener un TAS con una endofta en tiempo? Dentro de las 24 horas del TAS. Eso es importante, ¿verdad? Porque la semana pasada, en la jornada de quicheo, un paciente posoperado que llegó 20/50, no dolor, no ningún signo inflamatorio, o sea, el paciente se notaba que estaba bien.
2 días después inicia dolor súbito, llega el lunes con las doctoras y ya con endofta. Entonces, esa es una diferencia. En las primeras 24 48 horas pensemos en un TAS. Después de ese tiempo ya estamos hablando de una endofta. ¿Qué nos puede hacer sospechar más que sea una endofta temprana, Gustavo? El ¿Qué dolor, característica tiene? el dolor en En endofta TAS va a haber es dolor. muy, muy fuerte. ¿Mande? En TAS también puede haber dolor. Pero es mucho más marcado en la endoftalmitis, ¿no, doctora? O sea, en la tasa Hay algo habitualmente no hay más. dolor y la Más piensa disminución que de la puede agudeza ser. visual. También la disminución de la agudeza visual es muy, muy marcada en la endoftalmitis y no así en la tasa. Ajá, ¿y qué otro? Hallazgos en el ultrasonido, Hallazgos en Gustavo. el ¿Qué En dice? en el ultrasonido hay en el vitro se pueden ver el ¿Membranas? calcio, se me fue el nombre, membranas y también hay Esto es bien. Engrosamiento coroideo. Condensaciones bit. ajá, Eso es bien esa condensación. importante, ¿verdad? Si ustedes están sospechando una endofta o ultrasonido, como dijo la doctora Kaylee, es lo que te va a servir. Que ya vos puedas decir, hay algo atrás, no es un TASCOM, nada más, vea. Entonces, ¿puedes continuar, doctor Diego? Sí, efectivamente, pues una de las complicaciones que podemos encontrar más frecuentes después de la catarata es el síndrome de toxicidad del segmento anterior, que es una inflamación intraocular aguda grave que se acompaña de edema corneal difuso de limbo a limbo dentro del primer o segundo día postoperatorio de cirugía de segmento anterior. Tenemos asimismo que esta se consideraba como una forma de endoftalmitis estéril no infecciosa que puede cursar, como la doctora dijo, con o sin dolor, no necesariamente no va a ser dolorosa. Disminución marcada de la agudeza visual, edema corneal, fotofobia y reacción grave a nivel de la cámara anterior con fibrina y formación de membranas. Ocasionalmente también puede presentarse lo que es el hipopium, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la etiología del TAX? Se cree que esta está formada por lo que son endotoxinas bacterianas o contaminación por partículas de la solución salina equilibrada que usamos durante la cirugía. También soluciones de irrigación intraocular con pH, osmolaridad o composición iónicamente anormales. Debemos recordar que todo tiene que tener trazabilidad durante la cirugía, ver los lotes y todo eso, porque nosotros no preparamos eso y pueden ser cosas que también vengan desde afuera alterados, que no estén caducados también. Dispositivos viscoquirúrgicos, oftálmicos desnaturalizados o los viscoelásticos. Medicamentos intraoculares que se puedan usar como antibióticos en las soluciones de irrigación, epinefrina, o también lo que son antibióticos intracamerales, la amoxicilina, el azultripano, el miochol, que también les ponemos a los pacientes, todo eso puede provocar inflamación. Los ungüentos tópicos que ponemos en los pacientes, también una esterilización inadecuada de los instrumentos y tubos quirúrgicos, también el lavado inadecuado de los instrumentos, asimismo como de los viscoelásticos y todo, pues tiene que seguir su cadena de esterilidad y de asepsia. Y si tienen los medicamentos como el anestésico conservante, siempre debemos usar medicamentos sin preservantes, los que van a ingresar a cámara anterior. No podemos ingresar Doctor, cualquier... tú tienes levantada la mano, ¿tienes alguna pregunta? A mí no me sale. No, yo tengo la mano levantada. Es que Ajá. el año pasado nos llegó un paciente ahí en Fundazúcar, ¿no? Pero pues realmente tenía todos los datos de TAS, pero se trató y terminó siendo endoftalmitis, pues realmente nunca tuvo dolor, pero creo que fue más que mal apego al tratamiento antibiótico, pues. Sí, eso es lo que... Sí. ¿Verdad? Porque si tienen buen apego, van a terminar en endofta, van a terminar en vitrecto temprana con silicón y ahí. Pregunta, esto se lo hice también al doctor Diego. ¿Cuánto tiempo dura el viscoelástico en cámara anterior? Un día, ¿no? ¿Cuánto? La piscola, sí. Ah, no. De 2 a Como- 3 días, ¿no? Ajá. Gustavo, Kaylin. Pues dura máximo como una semana, Una ¿no? semana, O doctor. 3 a 5 días, más o menos. 48 horas aprox, chicos. O sea, ustedes van a ver a los pacientes el siguiente día picos de presión
dejan un hipotensor y si lo vuelven a citar en 3 días, ya va a estar normal la presión. Cuando quedan restos de viscoelásticos son aproximadamente de 48 a 72 horas. Entonces, ténganle cuenta, o sea, no se preocupen porque va a bajar la presión. Entonces, si les queda un poquito de viscoelástico, pues solamente hay que esperar. Obviamente, entre menos viscoelástico quede, mejor. Pero también a veces mucha manipulación va a dar mayor riesgo a una membrana inflamatoria. Entonces, si van empezando, mejor no toquen mucho. Ok. Entonces, en el examen ocular se va a evaluar primero la agudeza visual del paciente, el tamaño y la reacción pupilar. El examen con lámpara de hendidura es muy importante, tomar su presión y el fondo de ojo siempre dilatado, ¿sí? Los síntomas que usualmente suelen referir los pacientes es la pérdida de visión o visión borrosa dentro de las primeras 12 a 48 horas o posteriores a la cirugía. El dolor varía de leve a severo según el grado de inflamación y la presencia de fotofobia. ¿Qué signos vamos a encontrar en la lámpara de hendidura? Una reacción inflamatoria aguda, que podemos ver a través de fibrina, la formación de membranas. El edema corneal es característico en el TAS, usualmente va de limbo a limbo, ¿sí? Podemos encontrar una pupila en semimidriasis o dilatada o irregular, ¿sí? Un incremento de la presión intraocular, hipopio y ausencia de crecimiento bacteriano fúngico en cultivos o punciones intraoculares, si es que se decide hacer ese tipo de procedimientos. Al momento de tomar la FIO, pues va a salir alterada por el edema corneal, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo, o sea, cuando dijiste algo que te... Bueno, realmente... Lo que está preguntando la doctora, porque no se escucha acá. Puedes acercarte un poquito y preguntar aquí, para que todos... Ay, repítelo tú, Diego. Bueno, ella pregunta que cómo diferenciamos en el edema corneal la presión intraocular. Bueno, realmente si la córnea está edematizada nos va a dar más alta o nos va a supraestimar la presión. Lo pudieras un poco tratar de corregir con una dígito-presión o también con paquimetría, viendo también qué tanto es el grosor de la córnea que tienen tus pacientes. Claro, para que puedas bajar la presión y si ves que te da presiones muy altas, entonces dejarle de paso tu antiglaucomatoso. ¿Sí? Lo que se usa usualmente y que a diferencia de la endoftalmitis va a responder a esta enfermedad son los corticoides, ¿sí? Entonces el corticoide va a ser nuestro gran aliado para manejar lo que es el TAS, ¿sí? Podemos usar lo que es el acetato de prednisolona por su penetración, administrados, como ya les había explicado, cada hora en el paciente, y en casos leves pudiéramos dejar más pausado, pero de ahí es cada hora, cada 1 o 2 horas, hasta mejorar la evolución y estarlo checando cada 24, máximo 48 horas, porque obviamente es un diagnóstico muy, muy a la par de la endoftalmitis. Entonces, la TAS suele presentarse en las siguientes 24 o 48 horas, pero la endoftalmitis al tercer día, entonces tenemos que ir viendo que esto vaya mejorando, ¿verdad? También podemos asociar lo que es lo que habíamos hablado, el esteroide tomado, ¿sí? Sea desaflacor o meticorten, podemos usarlo a 1 miligramo por kilogramo de peso, ¿sí? Para tratar de disminuir la inflamación. Y en casos, también nos ha mencionado que no veamos una respuesta favorable, pudiéramos hacer a entrar un lavado de cámara, ¿sí? En donde tenemos que hacer una apertura pequeña, proceder a hacer irrigación y desprender esta fibrina, estas membranas que se están formando en cámara anterior y sacarlas del ojito. También inyectar antibiótico y desinflamatorio que puede ser preceptal, como la Triamci, como se lo hace acá, para tratar de reducir la inflamación, ya que es un corticoide de depósito. Entonces nos ayudaría también muchísimo. No sé si, doctora, usted quisiera acotar algo acá acerca de... Faltaron unas cositas. Primero, pacientes con TAS, si es solo un paciente posoperado del día anterior, solo es uno con TAS, pueden seguir con el antibiótico combinado, dejárselo de manera constante, cada hora, cada hora, cada hora, cada hora. Si hay más de 2 TAS posoperatorios, cambien antibiótico y dejen un POEN Gatiforte o la Moflox, que es la mofloxacina, y el otro es catifloxacina. Y agreguen un esteroide, ¿sí? Si tienen más de un TAS posoperatorio, porque ahí quiere decir que algo estuvo
ahí un poquito mal, ¿verdad? Puede ser que no se quiten bien los talgos, que es lo que usualmente pasa. Cicloplégicos tienen que dejar, no hay membranas inflamatorias, a veces el edema corneal permite ver la membrana, pero ustedes tienen que ser bien acuiciosos y tener detalle de meterse lo más que puedan, ¿sí? Si tienen duda o no de membrana, dejen el ciclopléjico. Les va a ayudar porque cuando ya desinflaman la córnea van a ver, ah, sí tenía membrana. Entonces, dan una semana para la membrana, si no mejora, rompiéndola solo con ciclopléjico, meten láser. ¿Sí? Jack láser a la semana. El doctor Rudy incluso lo ha hecho al cuarto día, tercer día. Yo espero un poco más, le doy una semana porque la mayoría rompe y a veces solo queda un poquito de residual, entonces ya le dan el Jack y se acabó la membrana inflamatoria. Pero no quiere decir que porque ya le hicimos Jack vamos a suspender el ciclopléjico, se lo dejan igual 1 o 10 días, una semana o 10 días aproximadamente. Lo siento que escuchan un montón de perros, pero a esta hora pasan todos los perros a pasear aquí en mi condominio. Bueno, de ahí, como bien dijo el doctor, podemos entrar a cirugía, pero estamos hablando de membranas muy densas, o sea, membranas que ni con el jack se rompen. Entonces ahí ya podemos entrar con un quiste, tratar de romperlo y jalarlo, poner antibiótico y mucho antiinflamatorio. Si tienen un TAS el siguiente día y lo ven muy inflamadito, métanle Preceptal, ¿sí? O peribulbar también ayuda mucho, de triamcinolona, eso nos ayuda increíblemente en la inflamación. Lo más importante acá son los esteroides, pero no se olviden de no suspender el antibiótico. Entonces, si lo suspenden, entonces no están haciendo bien las cosas. Entonces, acuérdense, antibiótico, esteroide, ciclopléjico, ¿sí? Es muy, muy importante. Y un hipotensor si en dado caso la presión está arriba de 18, ¿sí? Porque si el paciente ha manejado píos de 12, de 18 dejen el timolol, incluso está 22, 21, perdón. Arriba de 21 pueden dejar un combinado o incluso triple terapia. Evolucionan bastante bien los pacientes con TAS, la verdad. A veces pueden tener un poquito de reacción inflamatoria a nivel del vítreo. Cuando es así, pueden colocar una triamcinolona y eso les ayuda bastante. Esteroide perivulvar en córneas inflamadas, ¿se puede? Claro que sí. O sea, los primeros 7 días son los que tenemos para sacar una córnea. Si ustedes la quieren manejar al mes, olvídense. No, Entonces, tienen que me hacerlo la primera refiero- semana, meterlo de esteroides, así. me refiero- Aunque le aumente la presión, no me importa, pero ustedes quieren salvar la córnea. Entonces, sí pueden hacer perivulvar. El siguiente día ves una córnea muy inflamada, le metes perivulvar, sin problema, una ampolla completa de triamcinolona. Ya sea perivulvar o preceptal, da muy buen efecto, pero sin dejar aparte lo tomado y todo eso. ¿Ok? Creo que eso es lo que agregaría, doctor, porque así no puso de los cicloplégicos para la membrana inflamatoria, manejar con Jack y eso. Sí, doctor. Vamos también sí, estaba un poquito más adelante. Pero bueno, también se hicieron, como la doctora decía, pues se deja su antiglaucomatoso, de preferencia tratar de no dejar ni análogos de prostaglandinas y ni tampoco ¿cómo se llama? Inhibidores de la anhidrasa carbónica. Han hecho estudios Oshika en pacientes después de la cirugía de catarata, en donde se analizó el síndrome, el TAS, ¿sí? El síndrome inflamatorio del segmento anterior, y se pudo determinar pues realmente que los pacientes, la gran mayoría de ellos, responden a lo que son los corticoides, ¿sí? Es lo que más nos ha ayudado. También hubieron también discrepancias en que si es necesario o no retirar el lente intraocular, ¿sí? De los pacientes que tienen TAS, sobre todo por el material del lente, que pueden también ser el paciente intolerante a ese tipo de material. Tratar de usar lo que son los de metilmetacrilato, ¿sí? Que son los que usamos actualmente en el mercado. Complicaciones que van a quedar como consecuencia del TAS si es que se llega a resolver bien: la inflamación severa, el dolor, la pérdida de visión, atrofia del iris, ¿sí? La pupila puede quedar dilatada por las membranas o irregular, daño en la córnea, como la doctora dijo. Si no sacamos esa córnea en la primera semana, es difícil pasado el mes.
daño que se va a generar a nivel de la malla trabecular con un posible glaucoma secundario. Entonces, esas son las complicaciones que va a abarcar. El pronóstico, bueno, como podemos ver en las imágenes, el paciente responde bien a la terapia, tiene un pronóstico favorable. Si no se resuelve después de las 6 semanas, es más probable que ya se deje un daño permanente. Entonces, ojo en el manejo de estos pacientes. ¿Quieres? Vamos a dejarlo hasta acá, Ya. porque yo sé que es largo. Mañana vamos a continuar con este tema. Sí me interesa que lo vean. Yo creo que ha sido bastante bueno verlo porque también como que le refresca ciertas cosas. Entonces, para no alargarlo tanto, porque yo sé que te falta endofta, edema microquístico y no me acuerdo qué otra cosa te falta. Sí, hay unas complicaciones que son realmente reacomodo del IE, pero son cosas Lo más vemos, sencillas. ¿te Ujú. parece? Sí, Si en dado caso no se puede mañana porque el doctor está en cirugía conmigo, das tu clase, José, ¿ok? Entonces, Listo, pero doctora. vamos a ver la segunda parte y por eso pedí que la diéramos en la tarde, porque en la mañana no se meten ustedes. Entonces, y si me interesa, les voy a hacer un examen de este tema a todos, ¿ok? Entonces, se los voy a pasar, no sé, si el viernes se los paso. Terminando la clase se los voy a pasar, creo yo, porque sí me interesa saber cómo están manejando, incluyendo fellows. Entonces va a ser un examen para todos. Entonces, si quieres, lo dejamos hasta acá para que no sea más tarde. Quiero ver qué más, qué más. ¿Algún tema que quieran tocar los residentes de las sedes que lo den algún fellow? Gustavo. O sea, igual en cuanto a manejo posoperatorio de otras cirugías o algo así, doctora, o... Ajá, lo que quieran saber es que a mí me interesa que sepan manejar porque no están manejando bien. Yo quiero que tal vez toquen el tema del hongovitrio o la herniación del vitrio cuando en los posquirúrgicos, más que todo, no solo por el tratamiento inmediato que se da, sino que posterior, porque el hongovitrio queda en el eje visual. Entonces, más que todo para saber qué hacer y mejorar la agudeza visual del paciente, teniendo ahí el vitrio con pigmento en el área pupilar. Creo que eso lo puedes agregar, Diego. Eso es poco, la verdad. Sí. Ujú. ¿Y otra cosa, chicos? O también el manejo de trasplantes corneales, o sea, el seguimiento, todo el tratamiento de después de la cirugía, igual y también estaría bueno agregarlo. Ok, se la vamos a poner a una de las fellows. ¿Qué otra? No sé si dentro de las complicaciones de las que va a hablar el doctor Diego también está la herniación del iris por el área de la incisión. Pues lo puedo incluir, pues no lo tengo incluido, pero si quieres lo incluyo. Está bien. Muy bien. Entonces, traves todos pueden ver, vea, por lo visto, saben buen manejo de trave. Por eso llega un montón de trave fallido. No, doctora, sí estamos interesados en ver ese tema también. Ok, bueno, vamos a ver esos dos temas. Me interesa trasplante perfectamente porque tengo un montón de córneas descompensadas que han sido mal manejadas en sedes, que me infarto a cada rato con el doctor Rudy porque sí, mal manejo, mal manejo. Y siempre le echan la camita al residente del mes anterior y en realidad todos tienen culpa, ¿verdad? Porque no preguntan por esos pacientes. Entonces, espero que el doctor Alberto Miramontes, que ya no lo veo por ahí, haya preguntado al paciente del trasplante, porque me estaba preguntando a mí, pero me imagino que le llamó y preguntó que qué pasó, ¿eh? Ahorita fue al baño rápido el doctor, pero sí, ya vino el paciente. Ya lo vimos hace ratito. Vale, muy bien. Entonces, bueno, mañana nos vemos, dependiendo cómo estemos con las cirugías, terminamos de ver esta clase y si no vemos la de José. Ok, aunque se corren las de segmento, pero son pocas, la verdad, las que quedan de segmento, entonces si hay chance, pues, de dar 2 clases y no son clases largas, pues las de segmento. Sí. Ok, bueno, pues chicos, pasen bonita tarde. Bye. Gracias, doctora. Gracias, doctor Diego. Gracias. Chao, gracias a ustedes. Buena clase. Gracias, nos vemos. Gracias.